I'm very happy to be here. Estoy muy feliz de estar aquí. It was a long and arduous road to get here Fue un camino largo y un poquito tortuoso, pero aquí estamos. because I had to do another thing before I could leave, and it took some time. Porque tenía que hacer algo más antes de poder venir y eso me tomó algo de tiempo. And I can't find my notes, so y'all are just going to have to let me wing it. Y no puedo encontrar mis apuntes, así que ustedes simplemente síganme en el espíritu. But several weeks ago, maybe 3 weeks ago, Pero hace varias semanas, tal vez hace unas 3 semanas, I went to be with a small group of intercessors fui a estar con un grupo pequeño de intercesores that meet on a ranch in Oklahoma. que se reunían en un rancho en Oklahoma. But they're very special because they are part of a governmental prayer group. Pero son muy especiales porque ellos se reúnen y son parte de un equipo gubernamental de oración. They pray into governmental functions, and even in their jobs, they work with the government of Oklahoma. Que oran por asignaciones o funciones gubernamentales y aún en sus trabajos trabajan con cosas que tienen que ver con el gobierno. So I went there to pray for a weekend, for 3 days. Entonces fui durante un fin de semana a orar con ellos. And when we went for the 3 days, as I got in the car, someone else was driving. Y que entonces cuando iba para allá, me subí al carro, alguien más iba manejando. Because they valued their life. Porque ellos valoran su vida, entonces por eso alguien más manejaba. And sooner, in just a few minutes, intel began to come to me. Things I didn't know before I left home. Y en un par de minutos, apenas salimos, comencé a recibir sabiduría, algo de inteligencia, que vino a mi vida, cosas que yo no sabía antes de que iniciemos el viaje. And one of them was from Chicago. Y una de esas vino de Chicago. And one was from another place. They were all from different places. Y me llegó otra información de Chicago, otra de otros lugares también. And I was just kind of pondering that. Y yo estaba simplemente meditando en eso. And then the Lord began to give me this word about, and in English it's coalesce. Y el Señor me comenzó a dar una palabra en inglés que es coalesce. How do you write? Coalesce. C-O-A-L-E-C-E, I think. ¿Tú sabes qué es? No, let me search for it. Can you describe it? Say what it means? What it means is when all of the ice particles come together to form the yes. Let her read it too. She's got it. Come in. Let me. How do I write it? C-O-A-L-E-C-E. Like that? Like that? Yeah, he was saying it back there in Spanish. Okay. Sí, es como decía mi hermano que es cuando las partículas se unen, como en un mineral, es como si se están uniendo para formar un carbón. Fusionar es la palabra. So when all the ice particles come together to form a glacier. Entonces es como cuando en el hielo todas las partículas de hielo se unen para formar un glaciar. And you know, when a glacier moves across the land, O un iceberg, y cuando se mueve alrededor de la tierra, it pushes up mountains logra empujar montañas completas and it moves land. y mueve tierra también. And in California, we had the Tetons. Y en California tenemos los Tetons. Tetons Mountains. Tenemos las montañas Tetons. And they were made by the glacier. Y fueron formadas por glaciares. And so in our continents, they formed things. Entonces en nuestros continentes forman cosas. And the Lord told me that certain things were getting ready to coalesce. Y el Señor me estaba diciendo que algunas cosas se estaban preparando para poder formarse. And so he gave me the example of the children of Israel when they were crossing from Egypt
toward the promised land. Y me dio el ejemplo de los hijos de Israel cuando se estaban preparando para salir de Egipto y ir hacia la tierra prometida. And you know, from the mountain, they looked down on the tents of the Jews. Y sabes que desde las montañas ellos podían ver hacia abajo, hacia las tiendas donde estaban the Jews, On the Jews, de los judíos, on the children of Israel. de los hijos de Israel. And they were afraid Y ellos tenían temor, because this force of 2 million people were crossing and they did not know where they were going. porque esta fuerza, estos 2 millones de personas estaban cruzando y no sabían a dónde iban a ir. So they had to war to get to their next place Entonces ellos tuvieron que guerrear para poder llegar hacia su siguiente lugar. because the kings that were watching Porque los reyes que los estaban viendo scared them to death. estaban muertos de miedo. And they thought, what's going to happen to my country? Y pensaron, ¿qué le va a pasar a mi país? What's going to happen to my rule? ¿Qué le va a pasar a mi gobierno? And they were not seeking God. Y no estaban buscando a Dios. And because of that, Y a causa de esto, they feared him. tenían temor. And when they got to Jericho, Y cuando llegaron a Jericó, when they actually began to enter in, cuando comenzaron a entrar, they said, the stories of your God have come before you. les dijeron, las historias de tu Dios llegaron antes de ti. We already know how fearsome he is. Ya sabemos cómo debemos de temerle por lo poderoso que es. And they tried to prophesy him away. Y trataron de profetizarlo, They tried to do witchcraft to get rid of him. trataron de hacer hechicería para que se vayan, para que no entren. But this force did not stop. Pero esta fuerza no se detuvo. And we're getting ready to come to the 9th of Av. It's next Wednesday. Y estamos listos para llegar el próximo miércoles al día 9 del mes de Av. El próximo miércoles. And so they had just come out of Tammuz, where on the 17th of Tammuz, the month before, they had built a golden calf. Y recién venían saliendo del mes de Tamuz, cuando el día 17 de Tamuz habían construido el becerro de oro. And over the years that had happened, different things have happened on the 17th of Tammuz that starts the season coming up to the 9th of Av. Y durante varios años el pueblo de Israel habían visto que pasaban muchas cosas el día 17 de Tamuz y ahí comenzaba una temporada hasta llegar al día 9 de Av. But on the 9th of Av, they did the worst thing they could do. Pero en el día 9 de Av ellos hicieron lo peor que podían haber hecho. Moses had sent the spies into the promised land Moisés había enviado a los espías a la tierra prometida to see the land. para que puedan espiar o ver la tierra. And Joshua and Caleb went as well. Y Josué y Caleb también fueron. And so when Joshua and Caleb came back, they had a great report. Entonces cuando regresaron Josué y Caleb, ellos trajeron un gran reporte. Said, there's giants in the land, Dijeron, hey, hay gigantes en la tierra, but we can take them. pero nosotros los podemos vencer. But the other 10 spies Pero los otros 10 espías refused to trust God Se re- for their new portion. se rehusaron a confiar en Dios para su siguiente porción. So the Lord has spent a lot of time Entonces el Señor ha estado mucho tiempo working with all of you. trabajando con todos ustedes. And you've been diligent to follow. Y ustedes han sido diligentes para seguirlo. But this is a season where we've got to have some giant killers. Pero esta es una temporada donde necesitamos algunos asesinos de gigantes. We got to know they're not going to let go just because you're so pretty. Tenemos que saber que ellos no se van a librar simplemente porque ustedes lucen muy bien. They're not going to let go because it's convenient to let you have it. Que no van a librarse simplemente porque es conveniente o fácil, más fácil dejarlos ir. And you can't stare them down. Y no los puedes ver como algo menor. This is a season when we have to learn to war
with the Lord. Esta es una temporada donde tenemos que aprender a guerrear con el Señor. It's a critical time. Es un tiempo crítico. We have to be able to hear what the Lord says in such a way Tenemos que ser capaces de oír lo que el Señor dice de tal manera that He's instructing us every step to take, que Él nos está instruyendo cada paso que tenemos que tomar, exactly how to pray, exactamente cómo orar, exactly how to follow Him to the Word. exactamente cómo seguirlo a Él al punto de la letra o al pie de la letra. Not to do more No hacer más or less than He says. ni menos de lo que Él dice. And I've told you about different things that I have done over the last several years Y te he te he contado de varias cosas que he hecho en los últimos años, and the results far exceeded anything I had ever seen before. y los resultados fueron muchos mejores de lo que yo me hubiese imaginado o haya visto anteriormente. I'm just one old woman. Yo soy una mujer mayor, But if I do what the Lord tells me to do, pero yo sé que si yo hago lo que el Señor me dice que haga, His results are spectacular. sus resultados son espectaculares. He makes me look like I did something. Él me hace ver como que yo he hecho algo, But we all know I didn't. He did. pero todos sabemos que no fui yo, fue Él. And so when you are going into the place that the Lord is describing to you, Entonces cuando tú vas al lugar donde el Señor te está describiendo a ti, He's telling what your new portion is, Él te está diciendo cuál es tu siguiente porción, tu nueva porción. what your reward is, ¿Cuál es tu recompensa también? what you've been created to war out for other generations. ¿Para qué fuiste hecho para guerrear para que lo reciban las siguientes generaciones? He's told you you're going to have to wave goodbye to some things. Él te está diciendo que vas a tener que despedirte o soltar ciertas cosas. And because everybody's not going to agree with you, there'll be some people you wave goodbye to. Y como no todos van a estar de acuerdo con lo que hagas, van a haber algunas personas también con las que vas a tener que But this is a despedirte. season where we're going to change. Pero esta es una temporada, Right. va a ser increíble. For an example, 2 weeks ago, I think I was in D.C. Por ejemplo, hace 2 semanas creo que estuve en Washington, D.C. for the 4th of July. para el 4 de julio, para la I independencia. came home the day before the 4th. Llegué a casa un día antes del 4, o sea, el 3. So while I'm on the plane, Chuck sends me a list of things that happened on the 17th of Tammuz. Y mientras estoy en el avión, Chuck me manda un listado de cosas, de todo lo que sucedió el 17 de Tamuz. He said, y'all take care of that while you're up there. Y me dijo, encárgate de esta lista mientras estás allá en Washington. I thought, right, Y yo dije, claro, ya I'm just one old woman. soy una señora. But when we started working with it, Pero cuando comenzamos a trabajar en este listado que me había sido encomendado, I had his words that he had given us at Pentecost tenía las palabras que Chuck nos había dado en Pentecostés. and the week before when he preached about Washington, D.C. and the government and how we were going to have to move. Y la semana pasada él había predicado sobre Washington, D.C. y sobre el gobierno y cómo nos íbamos a tener que mover. And I used that like the Holy Grail. Entonces usé eso como el santo grial, como mi guía. I knew the scripture Yo sabía la escritura, conozco las that they palabras, came out of. de la cual salieron esas palabras. I have spent 25 years following Chuck Pierce Yo he pasado 25 años siguiendo a Chuck Pierce, because he knows the way. porque él conoce el camino. And if I listen Y si, to the one the Lord put me under, y si yo escucho al cual el Señor me puso bajo autoridad, it's a key that opens things. entonces esa es una llave que me abre y me da acceso a cosas. So on the day that we were getting ready to leave, we go to the Capitol Entonces el día que estamos listos para irnos, entonces vamos hacia el Capitolio and we are out in front of the Capitol sitting on a wall. y estamos enfrente del edificio del Capitolio y estamos sentados junto a una pared. And the three of us are thinking, okay, I've got my piece. I'll release my piece, you release your piece.
Y entonces los tres que estábamos ahí pensamos y decimos, bueno, yo tengo mi pedazo, ¿no? Cada uno tiene su porción. Cada uno va a liberar o a soltar lo que el Señor le ha dicho. So we did that, just like y'all did. Some of y'all did when you went to work with the altars. Y nosotros lo hicimos, así como ustedes lo hicieron también cuando fueron a trabajar en los altares. Because we knew that the United States was in a critical place. Porque sabíamos que los Estados Unidos estaban en un lugar crítico. And there were a lot of people that didn't want us to continue in the war with Iran. Y había mucha gente que no quería que continuásemos en la guerra con Irán. But we knew their word had never been good, and it wasn't good now. Pero sabíamos que la guerra nunca había sido buena, pero que tampoco era buena en el momento en el que estaba. We knew they were trying to delay and get away with murder. Sabíamos que ellos estaban tratando simplemente de demorar y quedarse libres con todos los asesinatos y muertes que han causado. But we knew that the Prince of Persia had to come down, Pero sabíamos que el príncipe de Persia tenía que ser echado fuera. and his kingdom, Y su reino también. and the ones he'd captured. Y aquellos que han sido capturados por el príncipe de Persia. Because we had prayed for revival in Iran for 3 years, Porque hemos orado por un avivamiento en Irán por 3 años. and the Lord was reviving. Y el Señor los está avivando. And there are, the average age of the Iranians is like 60 or 70% are 30 or under. Y para que usted sepa, la población de Irán, como el 60 o el 70% son menores de 30 años. O sea, mucha gente Because joven. they've killed off so many. Porque han matado a tanta gente mayor. And they count. They're God's children. Y ellos son importantes, ellos cuentan, son los hijos de Dios también. And so we said and did everything the Lord said for us to do. Entonces nosotros hicimos y dijimos todo lo que el Señor nos dijo que hagamos y que digamos. And because one of those words Chuck had was about, you'll hear a voice fall in a park. Porque una de las palabras que Chuck nos dijo decía, vas a escuchar a una voz caer en un parque. You'll go to the park and you'll speak, and you know that some other voice is in the atmosphere over that park. Vas a ir a la palabra decía, vas a ir a un parque y tú vas a hablar sobre esa atmósfera y vas a sentir que hay otra voz que está en esa atmósfera también. But Chuck said in this word, you'll go there, you'll speak, and you'll hear that voice fall. Pero Chuck dijo en la palabra, vas a escuchar esa voz, vas a hablar y esa voz vas a sentir cómo cae. And so about that time, I released that word that I just read it off my sheet. One of the blue angels, the airplane came right over our head, and they had broken the sound barrier. So you hear that pop, that huge sound of them breaking the sound barrier and then coming over us. The Blue Angels are the military. Ok, entonces más o menos en el tiempo preciso yo leí la palabra que la tenía en mis apuntes y la declaré, y entonces pasó uno de estos aviones de guerra que rompe la barrera del sonido y generó un sonido como un rompimiento, como un pop. And there's never more than 8 in a formation. Y nunca hay más de 8 aviones de estos de guerra en una formación. But even though you may not feel released, that sound felt released. Pero y aunque tal vez no sentías de que hubo o que fue plenamente un sonido de liberación, el sonido nos hizo sentir de que algo había ocurrido en el momento. And then about an hour later, as we were working, 4 came over our head in formation. 4. Y después de una hora de que nosotros habíamos hecho la declaración, entonces pasaron 4 aviones en una formación y generaron un sonido. And then when we got out at the airport, the Uber driver let us out. There was a formation of 8 that came over our head. Y cuando nos estábamos yendo, nuestro conductor del Uber nos contó de que había una formación de 8 aviones de que estaban pasando en ese momento. So the way we prayed for Washington, D.C. is the whole thing. Entonces,
What? 8 is a new beginning. Yes, 8 is a new beginning. Está diciendo Lori de que también 8, el número 8 significa nuevos comienzos. Entonces tiene un significado profético también. And so I thought, I don't know how to tell Chuck, here's what we saw. Entonces yo pensaba, para mi reporte, decía, no sé cómo decirle a Chuck qué fue lo que vimos. So he said, how did it go? I said, great. Entonces Chuck me preguntó, bueno, ¿cómo le fue? Y yo le dije, ¿todo bien? It was great. Fue increíble. And then this intercessor from the East Coast sent me a word. Y de ahí un intercesor de la costa este me mandó una palabra. And it was a huge word Y era una palabra muy larga, extensa, about the Blue Angels. sobre este tipo de aviones llamado Ángeles Azules. Because she was in her home and a blue angel knocked, opened the doors and came inside. Porque ella estaba en su casa y pasó uno de A estos real aviones blue angel. y se le abrió la puerta completamente por el viento y el sonido. It really came inside, and he has been with her from time to time. Not all the time, Okay. but from time to time. Ok, no era el avión, era un ángel azul en realidad, no el nombre del avión, que había entrado en la casa de esta hermana, abrió la puerta y había pasado tiempo con ella, y eso decía la palabra. Okay. And so she sent this huge word about what it meant. Entonces ella envió esta palabra muy larga sobre qué significaba ese suceso. For those that had prayed for this, all the whale riders that had prayed before we went and while we were gone. Para todos los que han estado orando por esto, todos los montadores de ballenas del grupo que lo han estado haciendo, quiero And what contarles. it meant for our nation, Quiero agradecerles y decirles lo que significó para nuestra nación and what it meant for Washington, D.C. y lo que y también lo que significó para la capital, para And Washington that DC. changes were being brought forth by the government of God. Y que cambios han estado sucediendo en esta ciudad y en nuestro país por el gobierno de Dios. I can't change the government, Yo no puedo cambiar al gobierno natural, but we had prayed on May the 17th pero nosotros habíamos orado en mayo 17 for the Lord to be over the United States of America, para que el Señor esté cubriendo a Estados Unidos, above América. every man, por sobre toda persona, above every structure, sobre toda estructura, above every president, por sobre todo presidente, because it is the Lord God that has provided us that country, porque es el Señor Dios el que nos ha provisto de este país, not any man. de ese país, no ningún hombre. We won impossible battles Hemos ganado batallas imposibles when we knew the Lord was over the nation. cuando supimos que el Señor estaba cubriendo la nación. Since World War II, we have not won one battle. Desde la Segunda Guerra Mundial no hemos ganado ninguna guerra. We forgot who our Savior was. Nos olvidamos quién era nuestro Salvador. And so as we were glad to pray and ask the Lord to take his proper place over our nation at the word of the President of the United States. Entonces estuvimos contentos de pedirle al Señor y de que el presidente le haya pedido al Señor que sea Señor sobre la nación. But listen, I know Donald Trump is a man, Pero yo sé que el presidente Donald Trump es un hombre and he's like the rest of us. He's not a perfect y man. él es como nosotros, él no es un hombre perfecto. But I know when that sentence came out of his mouth to do that, Pero yo sé que cuando él dio esa declaración, that the Lord has called to that. yo sabía que el Señor era quien había puesto eso para que suceda. And I will always be grateful Y siempre voy a estar agradecida that he was willing to do that. de que ese hombre estuvo dispuesto a dar esa declaración. And so then the Lord began to show me what was getting ready to happen. Make the declaration because they don't hear any of that in there that he made. The declaration that President Trump made. The declaration. What was the declaration that President Trump made? President Trump, we had gone to D.C. and prayed and asked for this to happen. Nosotros habíamos ido a Washington y habíamos pedido de que esto suceda. And it was a year and a half before he made the declaration. Y eso fue hace un año y medio antes de que él haga la declaración.
And we didn't tell anybody about it. We just did what we did. Y nosotros no le contamos a nadie lo que habíamos hecho, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Because the Lord told us that this nation has never been one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Porque el Señor nos había dicho que esta nación, la nación de Estados Unidos, no había sido una sola nación indivisible debajo de Dios, bajo justicia o su justicia. So we repented. Entonces nos arrepentimos, We asked the Lord to forgive us. le pedimos al Señor que nos perdone And a year and a half later, y un año y medio después we went to D.C. for the prayer breakfast. fuimos a Washington, D.C. para un desayuno de oración. And at that prayer breakfast, he announced that on May the 17th, Y en ese desayuno de oración el presidente de Estados Unidos anunció de que en mayo 17 we were going to dedicate the United States of America iban a dedicar a los Estados Unidos de Norteamérica under the lordship of God and Jesus Christ. bajo el señorío de Dios y de Jesucristo. And so I was there for that day because all of the people that are in government that were Christians were making decrees and praying and testifying. Yo estuve ahí ese día porque todas las personas que están conectadas y que están en el monte de gobierno estuvieron haciendo decretos y profetizando y orando para que esto sucediera. And it's changing our nation. Y esa declaración está cambiando nuestra nación. We've consistently prayed for the darkness to be uncovered. Hemos orado consistentemente para que las tinieblas, la oscuridad sea descubierta. The way you're praying here. De la manera como usted está orando aquí también. For those that are worshiping idols to be overturned. Para que aquellos que están adorando a ídolos sean sacados. For salvation to begin to come forth. Para que la salvación pueda venir. And for the great harvest that is going to sweep the world to come forth. Y para que venga una gran cosecha que pueda impactar a las naciones. And for him to make us able. Y para que Él nos haga hábiles o útiles. To stand and do what the Lord is asking us to do in this season. Capaces de hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos en esta temporada. Because it's not who's right, it's what's right. Porque no es quién tiene la razón, sino qué es lo correcto que debemos hacer. And we've argued a lot over the years with each other in Mexico and the United States and every other nation on Porque earth. hemos discutido mucho entre México y Estados Unidos y también con otras naciones sobre quién tiene la razón, About who's right sobre cuál de los dos tiene la razón, instead of what's right. en vez de qué es lo correcto que debemos hacer. And we need to move in what's right. Y necesitamos movernos hacia lo correcto, It's the righteousness of the Lord. hacia la justicia del Señor. And so in this season, Entonces, en esta temporada, see, the one who did not fear the giant was David. el que no le tuvo temor al gigante fue David. And just like you, at Pentecost, we had a new song Y al igual que ustedes, nosotros en Pentecostés tuvimos una nueva canción talking about the valley of Elah. hablando del valle de Elá. And that is where David defeated the giant. Y ahí es donde David venció al gigante. Now, one little rock couldn't do that. Ahora, David knew. He no didn't fue do la that. piedrita la que venció al gigante, The Lord God did that. fue el Señor nuestro Dios. Because he was willing to face it off. Porque David estuvo dispuesto a enfrentarse contra Goliat. He said, who is this unsaved, unwashed Philistine that is defying the armies of God? Él dijo, ¿quién es este incircunciso, no limpio, que está desafiando a los ejércitos del Señor? I mean, the Lord's looking for some giant killers. El Señor está buscando a asesinos de gigantes en esta And I temporada. believe he's found them. Y yo creo que en usted Él los ha encontrado. And so we had a prayer time. Chuck asked me Chuck has never asked me to do anything I thought I could do when he said it. Chuck, para que usted sepa, Chuck nunca me ha pedido que haga algo que yo creo que soy posible de hacer cuando me lo pide. But if he asks me to do something, I believe I can. Pero cuando Él me pide que haga algo, entonces yo creo que sí voy a poder.
And when we started working with this in the war room, he asked me to do a war room, and I said, what do you want it to be about? Y él me pidió hace algún tiempo que haga un cuarto, una habitación de guerra. Y yo le dije, ¿de qué quieres que se trate? ¿Cómo lo hago? He said, about taking down the Prince of Persia. Y él me dijo sobre cómo tirar abajo al príncipe de Persia. I thought, I have spent 3 years praying about that and working with that the best I could. Y yo le dije, he pasado 3 años orando en contra de esto, haciendo lo mejor posible. Nevertheless, Sin embargo, we had a war room and it was amazing. hicimos esta habitación de guerra y fue increíble, esta reunión de guerra. And it's on our website. Y está ahora en nuestra página web. But we had a team that had gone to the Straits of Hormuz. Pero tuvimos un equipo que fue hasta el estrecho de Hormuz. It was a team that had come out of Israel. Un equipo que había salido desde Israel. And they took that war room and played it over the Straits of Hormuz. Y tomaron esa grabación de ese momento de guerra que se había hecho y lo tocaron sobre el estrecho de Hormuz. Now, we're not making those things happen. It just works out because we're following what the Lord is telling us to do. Ahora, nosotros no piensen que estamos armando esto anticipadamente. Simplemente todo resulta porque estamos escuchando la voz del Señor. We don't automatically assume we're going to be killed. No asumimos automáticamente de que vamos a ser eliminados. We automatically assume we don't know the way. Automáticamente asumimos de que no sabemos el But we camino. know the one that will show us the way. Pero sí sabemos quién es el que nos va a mostrar el camino. And he is as available to you as he is to me. Y Él está tan disponible para ti como está disponible para mí. I'm just an ordinary woman. Yo solo soy una mujer ordinaria. And he answers questions for me all the time. Y Él me responde preguntas todo el tiempo. He tells me what to do. Él me dice qué hacer And it works every time. y funciona cada vez que escucho su voz. Because he's never lost a battle. Porque Él nunca ha perdido una batalla. Amén. So you have entered into a new season. Entonces usted ha entrado a una nueva temporada. And the giant slayers are being formed Y in los Mexico. asesinos de gigantes están siendo formados y fortalecidos aquí And en I bless México. you. I Que el bless you. Señor los bendiga y yo los bendigo. Amén.